El ascenso y la caída del Imperio mongol es una de las historias más fascinantes de la humanidad. Desde la unificación de las tribus bajo Genghis Khan hasta la fragmentación del vasto imperio en distintos kanatos. He aquí un ejemplo de cómo la ambición y la expansión pueden dar paso a la división y la transformación. Desde la prehistoria, los seres humanos aprendieron que vivir en grupos garantizaba mayores niveles de seguridad y mejores posibilidades de sobrevivir frente a los peligros de la naturaleza. Se construyeron grandes aldeas para albergar a un número cada vez mayor de personas. Con el paso de los siglos, las aldeas se convirtieron en ciudades prósperas y bulliciosas. Para proteger las ciudades, se construyeron murallas gigantes alrededor de ellas. Los ciudadanos podían seguir con sus vidas sin ninguna preocupación. La humanidad siguió evolucionando hacia sociedades más civilizadas y organizadas. En el mundo todavía había gente que mantenía un estilo de vida nómada, que prefería la libertad de trasladarse de una región a otra en lugar de establecerse en un lugar específico. Las lejanas llanuras de Mongolia eran el hogar de muchas tribus nómadas que aún conservaban ese sencillo modo de vida, sobreviviendo de la caza de animales salvajes y de la cría de cabras y ovejas. Como los animales de granja necesitaban alimento constantemente, era necesario estar siempre en busca de nuevos pastos. La dureza del entorno de las estepas mongolas llevó a sus habitantes a desarrollar un estilo de vida profundamente adaptado a las demandas del terreno y el clima. Los mongoles no construían casas permanentes, ya que la naturaleza nómada de su existencia requería movilidad constante. En lugar de ello, idearon los gers, también conocidos como yurtas, estructuras portátiles hechas de madera, fieltro y cuerdas que podían ser desmontadas y transportadas con facilidad. Estas tiendas circulares eran lo suficientemente resistentes para soportar los vientos implacables de las llanuras y proporcionar abrigo durante los crudos inviernos. Gracias a los carros de madera especialmente diseñados, una tribu entera podía llevar consigo su hogar y sus pertenencias mientras seguía a sus rebaños hacia pastizales más verdes y abundantes. Este diseño ingenioso no solo garantizaba la supervivencia de las familias, sino que también les permitía mantener su cohesión comunitaria en un entorno donde la unidad era esencial. A pesar de esta ingeniosa solución, la vida en las estepas seguía siendo extraordinariamente desafiante. Las jornadas eran largas y extenuantes, marcadas por la búsqueda constante de recursos y el cuidado de los rebaños, que representaban la base de su economía y sustento. Los cambios abruptos en el clima podían convertir un día relativamente tranquilo en una tormenta de nieve o un vendaval peligroso, poniendo a prueba la resistencia de hombres, mujeres y niños por igual. Además, la movilidad constante significaba que nunca podían establecerse cómodamente en un lugar, lo que añadía una sensación de incertidumbre permanente. Sin embargo, estas dificultades forjaron en los mongoles una resiliencia excepcional y una profunda conexión con su entorno. Para ellos, la capacidad de adaptarse y moverse era más que una estrategia de supervivencia. Era una forma de vida que les permitía prosperar en uno de los entornos más inhóspitos del mundo. Una familia necesitaba compartir un espacio reducido dentro de chozas llamadas yurtas, construidas con estructura de madera y cubiertas por una tienda de fieltro o lana. Algunas tribus más grandes incluso ocupaban grandes porciones de tierra con sus chozas, creando una prominencia en medio de las colinas. Las tribus estaban comandadas por jefes tribales conocidos como Khains, responsables de decidir asuntos políticos y militares para ayudarlos a viajar largas distancias. Las tribus nómadas se especializaron en la domesticación de caballos salvajes. A pesar de su baja estatura, los caballos mongoles son muy resistentes y capaces de correr a gran velocidad, lo que los convierte en un recurso crucial en ese entorno. Los caballos eran tan importantes que la riqueza de un jefe tribal se medía por la cantidad de animales que poseía. Las vastas llanuras de Mongolia, caracterizadas por su inmensidad y dureza, han sido siempre un entorno implacable para quienes las habitan. Azotadas constantemente por fuertes vientos, estas tierras parecen estar en un invierno perpetuo, con temperaturas frías incluso en los días más templados. Sin embargo, cuando el invierno propiamente dicho llega, la situación se torna aún más severa.
Las temperaturas descienden a niveles extremos, los vientos helados atraviesan las ropas más gruesas y la nieve cubre los pastizales, dificultando el acceso al alimento para los rebaños. En este clima hostil, la supervivencia requiere no solo resistencia física, sino también ingenio y adaptación. Los nómadas, acostumbrados a estas condiciones, dependen de sus animales para mantenerse, utilizando los productos de sus rebaños, como la carne, la leche y la lana, para subsistir durante los meses más duros del año. Sin embargo, el frío no era el único desafío. Las vastas llanuras también se convertían en un refugio para grupos de ladrones y renegados que veían en los rebaños de los nómadas una oportunidad fácil para robar recursos. Estos bandidos, aprovechando la soledad y las distancias entre los campamentos, atacaban de manera repentina y brutal, llevándose animales que eran esenciales para la subsistencia de las familias nómadas. Para los habitantes de las estepas, proteger sus rebaños no era solo una cuestión de seguridad, sino de supervivencia misma. En respuesta, los nómadas desarrollaron una cultura de vigilancia constante y solidaridad comunitaria, uniendo fuerzas con sus vecinos para defenderse de estas amenazas. Así, las condiciones adversas de las llanuras de Mongolia no solo moldearon la resistencia de sus habitantes, sino también su capacidad para adaptarse y superar los innumerables desafíos que presentaba su entorno. Incluso invadieron campamentos más pequeños en busca de objetos de valor o para raptar mujeres. La constante necesidad de tierras para los rebaños incitó rivalidades entre las tribus mongolas, que a menudo resolvían sus diferencias con brutales combates. Otros pueblos nómadas, como los tártaros, también realizaron violentas incursiones contra los campamentos mongoles. Para los mongoles, la vida estaba llena de desafíos e incertidumbre. Para los poderosos reinos chinos, los mongoles no eran más que puros salvajes que atacaban caravanas y pequeñas aldeas fronterizas, pero nunca fueron vistos como una amenaza real. Durante siglos, las dinastías chinas intentaron mantener a las tribus de Mongolia en guerra entre sí, pagando dinero en efectivo o bienes para contratar y sobornar a los líderes locales. A pesar de su habilidad y éxito en la guerra, los mongoles siempre enfrentaron grandes obstáculos que complicaban su desarrollo y expansión. Uno de los principales rivales de los mongoles fue la dinastía Jin, que se erigió como una barrera formidable para sus ambiciones. Esta dinastía, que gobernaba gran parte del norte de China, se oponía ferozmente a los avances de las tribus mongolas, obstaculizando su expansión y limitando sus recursos. A pesar de sus esfuerzos por consolidarse y crear un imperio unido, los mongoles no pudieron evitar que los Jin les cerraran el paso, y sus intentos de avanzar hacia el sur se vieron repetidamente frustrados. Esta constante amenaza de los Jin, sumada a la presión de otras tribus y naciones vecinas, hizo que la región de Mongolia se viera atrapada en un ciclo de conflicto continuo, sin la estabilidad necesaria para un crecimiento sostenido. Así, mientras otras potencias más establecidas avanzaban hacia la riqueza y el poder, los mongoles se veían obligados a resistir constantemente las embestidas de sus enemigos. Las fronteras mongolas, siempre inestables y vulnerables, no solo eran amenazadas por la dinastía Jin, sino también por las incursiones de otras tribus y reinos más poderosos que dominaban el continente. Esta situación creó un ambiente en el que los mongoles no podían permitir un respiro para el desarrollo de su civilización. A pesar de sus capacidades guerreras y de la ferocidad de sus líderes, como Gengis Khan, los mongoles parecían estar destinados a una vida de lucha constante y supervivencia, siempre al borde de ser superados por imperios más fuertes. Su existencia parecía condenada a vivir a la sombra de reinos poderosos que controlaban vastos territorios y recursos, mientras ellos, con sus tribus dispersas, luchaban por establecerse firmemente en un mundo lleno de amenazas externas. Este entorno hostil y su aparente destino de mediocridad forjaron, sin embargo, la resiliencia de los mongoles, quienes, a pesar de estar rodeados por enemigos más grandes, no cesaron de luchar y buscar oportunidades para superar las adversidades y, finalmente, desafiar el statu quo. En el año 1206, un joven líder llamado Temujin logró lo que muchos consideraban imposible: unificar a las fracturadas tribus de las vastas estepas mongolas bajo un solo estandarte. Su ascenso al poder no fue sencillo,
pero su determinación inquebrantable y su habilidad estratégica le permitieron superar las innumerables rivalidades entre clanes. Temujin se ganó el respeto de sus seguidores a través de su liderazgo visionario, su capacidad para recompensar la lealtad y su implacable fuerza contra sus enemigos. Fue entonces cuando, tras una serie de victorias decisivas y alianzas estratégicas, adoptó el título de Genghis Khan, un nombre que puede traducirse como el Gran Khan y que simbolizaba su supremacía no solo como líder militar, sino también como figura unificadora de su pueblo. La unificación de las tribus no fue un proceso pacífico. Genghis Khan entendía que para construir un imperio sólido debía eliminar cualquier oposición interna. Por ello, lanzó una campaña destinada a consolidar su autoridad, enfrentándose a aquellos que se resistían a su dominio. Las tribus que aceptaron someterse a su liderazgo fueron integradas en su creciente ejército y se beneficiaron de su sistema de recompensas y protección. Sin embargo, aquellos que se negaron a unirse a él fueron sometidos con una dureza implacable. Muchos fueron pasados a espada como advertencia para otros, un recordatorio de que la unidad bajo su mando no era una opción, sino una necesidad. Este enfoque, aunque brutal, sentó las bases de un imperio que no solo dominaría las estepas, sino que se expandiría hasta convertirse en uno de los más grandes de la historia. Genghis Khan, el visionario líder mongol, reunió bajo su mando a un formidable ejército compuesto por miles de guerreros altamente entrenados. Motivado por su deseo de expandir el poder del pueblo mongol y consolidar su posición como conquistador supremo, dirigió sus fuerzas hacia las ricas y orgullosas ciudades de China. En aquella época, el vasto territorio chino no era un reino unificado como se conoce hoy, sino que estaba dividido en tres grandes dinastías: los Song al sur, los Jin en el norte y los Xia occidentales en las regiones más áridas. Esta división política y militar ofreció a Genghis Khan una oportunidad estratégica para atacar a cada dinastía por separado, explotando sus rivalidades internas y fragmentaciones. Su enfoque calculado y su habilidad para unir a sus guerreros bajo un propósito común le dieron una ventaja que las dinastías chinas, con sus ejércitos dispersos, no podían igualar. A medida que avanzaba hacia las ciudades chinas, Genghis Khan empleó tácticas innovadoras y despiadadas para someter a sus enemigos. Su ejército, conocido por su velocidad, disciplina y precisión, utilizaba estrategias como la guerra de asedio, el uso de la intimidación y el engaño para doblegar la voluntad de las poblaciones asediadas. Las dinastías chinas, aunque poderosas en sus respectivos territorios, no estaban preparadas para enfrentar a un enemigo tan versátil y determinado. Los mongoles no solo demostraron superioridad militar, sino también una capacidad impresionante para adaptarse a las complejidades culturales y geográficas del territorio chino. Este avance marcó el inicio de una campaña que transformaría para siempre el panorama político de la región, consolidando el legado de Genghis Khan como uno de los conquistadores más formidables de la historia. La dinastía Tangut controlaba la parte norte del territorio chino. La dinastía Jin se situaba en el noreste, mientras que la dinastía Song dominaba la parte sur de China. Los Tangut fueron el primer objetivo de los mongoles. El territorio mongol, situado en las vastas estepas de Asia Central, estaba relativamente alejado de las grandes civilizaciones de la época. Las ciudades dentro de este vasto imperio no estaban generalmente protegidas por murallas, ya que la vida nómada y las condiciones de su entorno requerían una organización diferente a la de las ciudades sedentarias. Esta falta de fortificaciones, sin embargo, no era una debilidad, sino una manifestación de su modo de vida y estrategia. Al estar rodeados de vastos territorios abiertos y con poco énfasis en la construcción de estructuras permanentes, los mongoles se volvían expertos en la movilidad y en el ataque rápido, adaptándose perfectamente a la naturaleza del entorno. No obstante, cuando comenzaron a expandirse hacia territorios más poblados y urbanizados, como China, Persia y Europa, se encontraron con desafíos imprevistos. Muchas de las ciudades que atacaban estaban protegidas por murallas imponentes, una tecnología que los mongoles, en su mayoría, no dominaban en ese momento. Esto generaba un obstáculo considerable, pues las murallas proporcionaban una defensa casi impenetrable frente a los ataques directos.
Sin embargo, los mongoles poseían una ventaja estratégica temporal que les permitió superar esta dificultad de manera efectiva. Aunque no contaban con armas de asedio tradicionales como las catapultas o las torres de asedio, los mongoles se adaptaron rápidamente, mejorando sus propias tácticas e incorporando conocimientos de los pueblos conquistados. Su ejército, altamente disciplinado y organizado, utilizaba una combinación de asaltos rápidos, engaños y bloqueos prolongados para desgastar a las ciudades amuralladas, forzando eventualmente a la rendición de sus defensores. Además, los mongoles tenían una gran habilidad para rodear y sitiar las ciudades durante largos periodos de tiempo, utilizando su destreza en el combate psicológico para debilitar la moral de los habitantes y las fuerzas militares enemigas. Aunque carecían de la infraestructura y el conocimiento técnico para construir armas de asedio de gran escala, fueron capaces de adaptar tecnologías extranjeras y combinarlas con sus propias tácticas guerreras, lo que les permitió conquistar casi cualquier ciudad amurallada, incluso aquellas que inicialmente parecían imposibles de tomar. Esta capacidad de adaptación y su rapidez para evolucionar en el campo de batalla fueron clave en la creación de uno de los imperios más vastos de la historia. Los mongoles, siguiendo sus tradiciones nómadas y su estrategia de guerra implacable, rodeaban las ciudades enemigas con una eficacia metódica que paralizaba a sus habitantes. Una vez que cercaban una ciudad, establecían sus campamentos al estilo de sus antepasados, utilizando sus tiendas móviles y sus conocimientos sobre el terreno para asegurar su comodidad y movilidad. Los habitantes de las ciudades, aislados tras las murallas, veían cómo sus vidas cambiaban drásticamente. Les era imposible salir a los campos para trabajar la tierra o recolectar cosechas, lo que rápidamente les sumía en la desesperación. La falta de acceso a alimentos frescos y recursos esenciales debilitaba tanto a la población como a las defensas de la ciudad, mientras los mongoles esperaban pacientemente su momento para atacar o negociar la rendición. En contraste, los mongoles no sufrían este tipo de carencias gracias a su estilo de vida autosuficiente. Sus rebaños de caballos, ovejas y cabras les proporcionaban carne, leche y cuero, asegurando su sustento incluso durante prolongados asedios. Además, eran expertos en aprovechar los recursos naturales del entorno, adaptándose con facilidad a cualquier clima o terreno. Esta autosuficiencia les daba una ventaja estratégica significativa, permitiéndoles mantener el control sobre sus enemigos durante largos periodos de tiempo sin depender de suministros externos. Mientras los ciudadanos de las ciudades sitiadas se debilitaban por el hambre y la desesperación, los mongoles continuaban fuertes, organizados y preparados para lanzar un ataque devastador en el momento oportuno, consolidando su dominio y extendiendo su poder sobre vastas regiones. Enviar soldados a luchar contra los mongoles en campo abierto fue un esfuerzo inútil. Durante muchos siglos, los mongoles vivieron montando y cazando en las llanuras. Esas habilidades los convirtieron en excelentes caballeros y arqueros. Los mongoles utilizaban un tipo de arco reforzado con cuernos y tendones de animales. Esto permitía al arco disparar flechas a gran distancia con una potencia y una precisión asombrosas. El tamaño compacto de los arcos también permitía un manejo ágil incluso al galopar a toda velocidad. En sus enfrentamientos, los mongoles siempre procuraban mantener la distancia mientras castigaban a sus enemigos con una lluvia masiva de flechas mortales. Los mongoles valoraban mucho la inteligencia militar y eran expertos en emboscadas. Una de las estrategias más utilizadas por los guerreros mongoles era simular que se retiraban cuando eran atacados por una gran infantería o caballería pesada. Cuando las tropas enemigas empezaron a mostrar cansancio por la persecución, se vieron sorprendidas por las rápidas maniobras de los mongoles. Estos consiguieron controlar a sus caballos utilizando únicamente las rodillas, dejando las manos libres para manejar las armas. Esta estrategia permitió a los mongoles derrotar a ejércitos más numerosos y mejor equipados. Los guerreros mongoles eran reconocidos no solo por su destreza a caballo y su habilidad con el arco, sino también por su capacidad para enfrentar combates cuerpo a cuerpo cuando la situación lo requería. Si bien su táctica principal se basaba en la movilidad y el uso estratégico de arqueros montados, en caso de necesidad, demostraban una ferocidad incomparable en las distancias cortas.
Armados con sables curvos, hachas y dagas, estos guerreros podían enfrentarse a cualquier adversario, mostrando una disciplina y un coraje que los convertían en un ejército temible. Su preparación física, combinada con su entrenamiento táctico, les permitía adaptarse a las condiciones más adversas, convirtiéndolos en una fuerza prácticamente imbatible en el campo de batalla. Los arqueros mongoles, conocidos como Mangudai, representaban la élite del ejército de Gengis Khan. Desde temprana edad, los jóvenes eran instruidos en el manejo del arco y la equitación, habilidades esenciales para su estilo de guerra. Los Mangudai eran expertos en disparar flechas desde sus caballos a toda velocidad, lo que les permitía atacar a sus enemigos con precisión y retirarse rápidamente antes de recibir un contraataque. Este entrenamiento comenzaba en la infancia, cuando los niños practicaban con arcos más pequeños y crecían perfeccionando sus habilidades hasta alcanzar el dominio completo de esta técnica. Su destreza, combinada con una resistencia inigualable, los convirtió en una pieza clave en las conquistas del Imperio Mongol, permitiéndoles someter vastos territorios con una eficacia sorprendente. Los guerreros mongoles eran conocidos por su extraordinaria resistencia y destreza en el combate, pero su estilo de vida también implicaba sacrificios físicos significativos. Pasaban la mayor parte de su tiempo montados a caballo, realizando largas travesías a través de las vastas estepas y llevando a cabo campañas militares que a menudo duraban semanas e incluso meses. Esta constante exposición al caballo, un aliado esencial en sus tácticas militares, ocasionó que muchos de ellos sufrieran problemas en las articulaciones de las piernas. A pesar de las dificultades que esto les causaba, los mongoles no se detenían ante el dolor ni la fatiga. Para ellos, el estar constantemente en movimiento era una parte fundamental de su vida, y la capacidad para resistir las penalidades físicas era vista como una virtud necesaria para pertenecer a sus rangos. El montar a caballo les permitía ser rápidos y efectivos, y aunque las lesiones en las piernas eran comunes, las consideraban una consecuencia inevitable de su estilo de vida nómada y guerrero. A pesar de los problemas en sus cuerpos, los mongoles mantuvieron una impresionante capacidad de resiliencia, y su habilidad para soportar largas jornadas de viaje y combate les permitió superar obstáculos que habrían sido insuperables para otros pueblos. La estrategia militar de los mongoles se basaba no solo en la velocidad y la sorpresa, sino también en la capacidad de mantener largas campañas de asedio sin que las condiciones afectaran su moral o efectividad. Las ciudades que atacaban, muchas de las cuales estaban protegidas por murallas, sabían que no podían esperar una batalla convencional. Los mongoles no buscaban enfrentarse directamente en una lucha violenta, sino que recurrían a tácticas más lentas y desgastantes. Para ellos, no importaba si el sitio se prolongaba durante semanas o incluso meses. Sabían que la paciencia era una de sus mejores armas, ya que los habitantes de las ciudades sitiadas eventualmente sufrirían escasez de alimentos y recursos. La falta de suministros, combinada con la constante presión del sitio, era suficiente para mermar la moral de los defensores. Los mongoles empleaban técnicas de asedio que envolvían la ciudad por completo, bloqueando las rutas de suministro y atacando cualquier intento de escape o refuerzo. Así, la desesperación de los sitiados crecía con cada día que pasaba, hasta que finalmente se rendían ante la inevitabilidad de su hambre y agotamiento. La capacidad de los mongoles para esperar y aplicar un desgaste psicológico y físico a largo plazo era una de las razones por las cuales sus asedios eran tan efectivos y sus enemigos, aunque a menudo bien fortificados, se veían obligados a capitular ante una adversidad implacable. Los mongoles, conocidos por su capacidad para adaptarse y superar los desafíos impuestos por los pueblos más civilizados, supieron utilizar las fortificaciones de las ciudades de una manera innovadora y letal. Las murallas, que para muchos pueblos representaban un símbolo de resistencia invulnerable, se convirtieron en herramientas de su propio destino en manos de los mongoles. Al sitiar las ciudades, los guerreros mongoles no solo bloqueaban los accesos, sino que también rodeaban y utilizaban las propias murallas como trampas para atrapar a los defensores dentro. Sin los medios adecuados para suministrar comida o refuerzos, los habitantes de las ciudades sitiadas comenzaban a sucumbir al hambre,
la desesperación y el agotamiento. Mientras tanto, los mongoles, siempre rápidos y eficientes, utilizaban esta espera para desgastar a los enemigos y presionar psicológicamente. Este enfoque, que implicaba rodear a la ciudad y esperar, parecía ser una estrategia perfecta para someter a los pueblos civilizados que dependían de sus murallas. Sin embargo, en ocasiones, las ciudades resistían por tanto tiempo que el proceso de espera se volvía tedioso, algo que incomodaba a los mongoles, especialmente a su líder, Gengis Khan, quien prefería la acción rápida y decisiva. El impaciente Gengis Khan, conocido por su ambición desmesurada y su intolerancia a la resistencia prolongada, no estaba dispuesto a aceptar ciudades que se obstinaban en desafiar su autoridad. A pesar de la efectividad de sus tácticas de asedio, la espera constante para lograr que las ciudades se rindieran rápidamente le resultaba frustrante. Cuando una ciudad se negaba a someterse o se mantenía firme durante demasiado tiempo, Gengis Khan no dudaba en ordenar la destrucción total de la ciudad. En su visión, cualquier ciudad que no aceptara rendirse ante su poder era un obstáculo que no merecía existir. La destrucción de estas ciudades no solo tenía un propósito estratégico, sino también simbólico. Enviaba un mensaje claro a los demás pueblos que podrían pensar en resistir su dominio. Gengis Khan quería erradicar cualquier tipo de desafío a su poder, y para ello no dudaba en reducir a escombros las ciudades que se interponían en su camino. Las ciudades que intentaban mantener su independencia eran arrasadas sin piedad, convirtiéndose en un ejemplo aterrador para aquellos que se atrevían a desafiar la voluntad de los mongoles. Esta brutalidad, que parecía sin sentido para muchos, formaba parte de su implacable estrategia de conquista, pues solo a través del terror y la destrucción total podía asegurar que nadie se atreviera a resistirse nuevamente. La vida de los mongoles estaba marcada por la dureza y la hostilidad del entorno en el que se desarrollaban. Criados en las vastas estepas, donde la supervivencia dependía de la habilidad para resistir las inclemencias del clima y enfrentarse a otros grupos nómadas o tribus rivales, los mongoles aprendieron desde temprana edad que la compasión no tenía cabida en sus vidas. Su modo de vida estaba fundamentado en la eficiencia, la rapidez y la brutalidad, cualidades que se reflejaban en su enfoque hacia los conflictos bélicos. La cultura mongola, profundamente influenciada por las constantes amenazas externas y la lucha por el control de su territorio, cultivó una actitud feroz hacia sus enemigos, sin espacio para la piedad ni el arrepentimiento. Muchos de los pueblos con los que entraban en contacto, particularmente los pueblos más civilizados y urbanizados, como los chinos o los persas, no comprendían la lógica de los mongoles y se sorprendían al ver la falta de clemencia que mostraban ante sus derrotados. Para los mongoles, someter a sus enemigos no era un acto de dominación, sino una necesidad estratégica. Mostrar debilidad era sinónimo de exponerse a futuras amenazas y, por lo tanto, tomar prisioneros era visto como un lujo innecesario y contraproducente. La práctica de tomar prisioneros no solo era considerada inútil desde una perspectiva militar, sino que también era vista como una carga logística. Los mongoles no contaban con cárceles ni infraestructura para mantener a los prisioneros, lo que significaba que, si decidieran capturar a los enemigos, tendrían que alimentarlos y, en muchos casos, transportarlos, lo que resultaba en un gasto de recursos que ellos no estaban dispuestos a afrontar. La eficiencia de su ejército era clave para su éxito, y cualquier decisión que interfiriera con esta eficiencia era descartada. En lugar de mantener prisioneros, los mongoles preferían aniquilar a sus enemigos o, en ocasiones, obligarlos a unirse a sus filas, forzándolos a servir en el ejército o a convertirse en parte de su imperio. Este enfoque brutal reflejaba una visión pragmática de la guerra, en la que el objetivo no era solo ganar, sino asegurar que no hubiera ninguna amenaza latente que pudiera resurgir en el futuro. De esta manera, la falta de piedad de los mongoles no solo se explicaba por su entorno hostil, sino también por un profundo desprecio hacia los pueblos que consideraban débiles, civilizados y demasiado preocupados por la compasión. Para los mongoles, la guerra no era una cuestión de honor, sino de supervivencia y dominación total. Fue un problema innecesario.
Se calcula que alrededor de 30 millones de personas perdieron la vida durante las invasiones mongolas. En China, las ciudades fueron saqueadas y reducidas a cenizas, dejando un rastro de devastación por todas partes. La crueldad de los mongoles no era solo salvajismo, sino una forma de terror psicológico contra sus enemigos. Después de todo, si la población de una ciudad entera era diezmada por resistirse a un ataque, con toda probabilidad la ciudad vecina correría la misma suerte y se rendiría sin oponer resistencia. Pero los mongoles también eran prácticos y sabían adaptarse rápidamente. Siempre intentaron mantener con vida a los nobles chinos y a aquellos con habilidades útiles como carpinteros, cartógrafos, herreros y cocineros. Y con la ayuda de ingenieros chinos, los mongoles construyeron armas de asedio que aceleraron el proceso de conquista de ciudades. La gran ciudad de Pekín, una de las más imponentes de la época, con su muralla de 12 metros de altura, parecía una fortaleza inexpugnable para cualquier ejército que osara desafiarla. Sin embargo, los mongoles, bajo el liderazgo de Gengis Khan, demostraron que incluso las ciudades mejor protegidas podían caer. A pesar de la resistencia de Pekín, sus murallas no fueron suficientes para frenar la destreza táctica y la resistencia implacable de los guerreros mongoles. Utilizando su habilidad para sitiar ciudades durante largos periodos, los mongoles rodearon Pekín, bloqueando sus suministros y debilitando poco a poco la moral de sus defensores. Con un ejército cada vez más numeroso, compuesto por soldados experimentados que habían aprendido de las victorias pasadas, los mongoles no solo emplearon estrategias de desgaste físico, sino también psicológicas, haciendo que la ciudad fuera incapaz de resistir por mucho tiempo. La paciencia de los mongoles, junto con su capacidad para adaptarse a las defensas que encontraban, les permitió finalmente tomar la ciudad. Pekín cayó después de meses de asedio, un testamento al poder imparable de los mongoles y al éxito de las tácticas de Gengis Khan. El éxito de las campañas de Gengis Khan no solo se limitó a la toma de grandes ciudades, sino que también inspiró a miles de guerreros a unirse a su ejército. La fama de sus hazañas se extendió rápidamente por todo el continente, atrayendo a hombres de todas las regiones, ansiosos por formar parte de su formidable ejército y por compartir los botines de guerra. Esta creciente fuerza militar permitió a los mongoles expandir aún más su dominio, ocupando una vasta porción de tierra que abarcaba desde las estepas de Asia Central hasta el corazón de China, Persia y más allá. Los campamentos mongoles, grandes y dispersos, eran testigos de la magnitud de su conquista. Cada nuevo territorio que caía bajo su control proporcionaba más recursos, más soldados y más poder. La capacidad de Gengis Khan para mantener a sus tropas organizadas, motivadas y comprometidas fue crucial para asegurar este crecimiento exponencial del imperio. Así, mientras Pekín caía, el imperio mongol se expandía rápidamente, consolidando su lugar como una de las mayores potencias del mundo medieval. Algunas ciudades chinas se salvaron con la condición de que aceptaran pagar un tributo mensual a los mongoles, que se pagaba en oro y plata, madera de alta calidad y rollos de seda preciosa. Los mongoles, conocidos por su capacidad de conquista y adaptación, rápidamente comenzaron a adoptar y adaptar nuevas costumbres y tecnologías de las culturas que encontraban en su camino. Al establecer su vasto imperio, no solo incorporaron estrategias militares avanzadas, sino que también adoptaron prácticas comerciales, culturales y tecnológicas de las civilizaciones con las que entraron en contacto. Por ejemplo, mejoraron la fabricación de armas y armaduras, creando piezas de alta calidad que les otorgaban una ventaja significativa en el campo de batalla. Además, comenzaron a producir seda, ropa y joyas, elementos que no solo reflejaban su capacidad para asimilar lo mejor de otras culturas, sino que también les permitían establecer vínculos comerciales con otras naciones. Incluso los caballos utilizados por los guerreros mongoles de élite estaban equipados con plataformas de hierro, lo que les daba una mayor estabilidad y maniobrabilidad durante las batallas, lo que, en conjunto con su habilidad estratégica, les permitió expandir su imperio de manera formidable. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.